Hola, el mundo está lleno de leyes. Todas estas ayudan a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el día de hoy nuestro equipo les va a mostrar las leyes importantes de las cuales son los gases. Nuestro equipo está conformado por... Sofía, ¿qué estás haciendo? Hola, estaba pensando en la ley de Charles. ¿De qué trata esa ley? Bueno, la ley de Charles trata de... La ley de Charles nos indica que el volumen es directamente proporcional con la temperatura, si la presión es constante. Lo que quiere decir es que si a un gas le subimos la temperatura, el volumen va a aumentar, y si le bajamos la temperatura, ese volumen va a descender. Como ejemplo, tenemos a los globos aerostáticos. Cuando el aire de adentro del globo se calienta, las moléculas se mueven mucho más rápido y ocupan más espacio, lo que aumenta el volumen del aire. Como el globo está abierto en la parte inferior, el exceso de aire puede escapar, pero al mantener el calor, el aire adentro se vuelve menos denso que el exterior, lo que hace que el globo ascienda. Al enfriar el aire interior, el volumen del gas disminuye y el globo desciende. Bueno, primero les explicaré la ley de Charles. Esta indica que a una presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcional, y esta es su fórmula. Para este experimento vamos a utilizar un globo, una botella de agua vacía, agua caliente y agua fría. Lo primero que vamos a hacer es poner el globo en la botella de agua para poner la botella en el traste de agua caliente. Esto se debe a que el recipiente tiene una mayor temperatura y la ley dice que a mayor temperatura, más volumen. Si la pasamos al agua fría, vemos que poco a poco el globo se va desinflando, ya que a menor temperatura es menor el volumen. Eso sí, la presión debe de ser constante. Ay, oye, ya se nos hizo bien tarde para la fiesta. Ay, vamos. Ay, bienvenidas amigas, pasen. Ay, oigan, qué chido está esta fiesta. Pues, ¿de quién es? Es de Gay Lussac, amiga. ¿Ustedes sabían que Gay Lussac tiene una ley de los gases? El químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac propuso dos leyes fundamentales de los gases a principios del siglo XIX. De la que hablaremos en esta ocasión es la ley de Gay-Lussac. Esta establece que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta siempre y cuando el volumen y la cantidad de gas se mantengan constantes. Eso significa que si aumenta la temperatura, la presión también lo hará y viceversa. Matemáticamente, esta expresión se expresa como P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, donde P es la presión y T es la temperatura en kelvins. Ejemplos de esta ley en la vida cotidiana los podemos ver en las llantas de los carros. Cuando las temperaturas bajan en invierno, la presión del aire dentro de los neumáticos disminuye, porque el gas se enfría y las moléculas se mueven más lento. Por el contrario, en los días calurosos, la presión aumenta. Si las llantas no se inflan adecuadamente, es necesario agregar más aire para mantener la presión de seguridad. Otro ejemplo pueden ser las latas en aerosol como el desodorante o la pintura. Estas tienen una advertencia que indica que deben mantenerse alejadas del fuego para evitar que exploten. En la ley de Gay-Lussac, la temperatura es constante a la presión. Esto quiere decir que si la temperatura aumenta, la presión va a aumentar, y si la temperatura disminuye, la presión va a disminuir. Para este experimento vamos a necesitar un encendedor, una botella, huevo hervido y papel para poder quemar. Vamos a tomar nuestro papel y le vamos a prender fuego.
experimento demostramos que a mayor temperatura la presión va a aumentar. En este caso la presión adentro del frasco aumentó y eso que hizo que el huevo explotara. Oye, se nos hace bien tarde para la clase, tenemos que irnos. Es verdad, vámonos. Amiga, ¿cuánto falta? Mucho. Ya no puedo respirar. No puede respirar. Hay una ley de los gases que lo explica. La ley de Boyle-Marriott fue formulada independientemente por el físico y químico irlandés Robert Boyle en 1662 y el físico y botánico francés Edmond Marriott en 1676. Encontraron de manera experimental que un cambio de presión en un gas produce uno en su volumen. Cuando la presión ejercida sobre el gas disminuye, el volumen del gas aumenta. Cuando la presión ejercida sobre el gas se acrecienta, el volumen del gas se aminora. Este proceso es isotérmico, es decir, que se lleva a cabo a temperatura constante. Si en cierto lugar se tienen 100 mililitros de volumen a una atmósfera de presión, cuando la presión se cambia a 2 atmósferas, las moléculas de agua se agrupan entre sí y el volumen se reduce a 50 mililitros. Si se acrecienta la presión a 4 atmósferas, el volumen se aminora a 25 mililitros. Otro ejemplo de esta ley está en los pulmones de los buzos. Si alguien se encuentra a 20 metros bajo el agua, sus pulmones reciben aire a 3 atm de presión, pero si suben sin exhalar, la presión bajará y el volumen aumenta, lo que lo pone en riesgo de una sobreexpansión pulmonar. Hola, yo les hablaré acerca de la ley de Boyle. Esta ley nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Eso quiere decir que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye y cuando la presión disminuye, el volumen aumentará. Estos son los materiales que vamos a usar. Los únicos dos materiales que necesitamos son una jeringa ancha y un globo. Procederemos a meter el globo dentro de la jeringa. Después vamos a cerrar y abrir lentamente para ver el efecto de la ley. Como nos dice la ley de Boyle, mientras más presión hacía yo en la jeringa, esto hace que el volumen del globo, en este caso, pues disminuya. Pero cuando retiro la presión que le estoy ejerciendo, pues el volumen aumentará, como ya vimos antes. ¿Qué le pasó? No sé, creo que se mareó de tener que aprenderse tantas leyes. Ojalá hubiera una que las combinara. De hecho, sí la hay, la ley combinada. La ley combinada de los gases es una relación que une las tres variables fundamentales que describe el comportamiento de un gas: la presión, el volumen y la temperatura. Esta ley surge de la combinación de las tres leyes vistas anteriormente, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. Esta ecuación muestra que para que una cantidad fija de gas, la relación entre presión, volumen y temperatura permanecen constantes siempre que se cumplan las condiciones ideales. La ley combinada de los gases tiene numerosas aplicaciones en la vida diaria, la industria y la ciencia, como lo pueden ser la meteorología, la aviación, la refrigeración y la industria automotriz. La ley combinada de los gases nos habla de la relación de la presión, la temperatura y el volumen de un gas en específico. En este experimento vamos a poner a prueba esto. Esto va a consistir de dos globos. El primero está lleno de aire y el segundo está lleno de agua. Si la prendemos, esta va a generar calor, en este caso, fuego. ¿Qué pasa si ponemos el globo con aire? Se explota, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si ponemos el globo con agua? Nada, no pasa nada. Debido a que la presión interna del globo se mantiene constante gracias a lo que es el agua, en este caso, manteniendo la presión, la temperatura y el volumen constante, evitando así que explote.